El 25 de junio de 1959, la policía mexicana entró a una vivienda ubicada en el cruce entre la avenida Insurgentes y la calle Godard, en Ciudad de México. Era una casa bastante grande, en la que el zaguán tenía dos grandes maceteros de cemento, por lo que los vecinos la conocían por la Casa de los Macetones. La policía había sido llamada ese mismo día, después de que un hombre que pasaba por ahí recogiera un papel justo debajo de una de las ventanas. Curioso. El transeúnte se agachó para levantar el papel cuando notó que tenía escrito un pedido de auxilio. Extrañado, verificó que la ventana de la cual parecía haber salido el mensaje estaba tapiada, al igual que todas las demás. Confuso y un tanto preocupado, decidió comentar su hallazgo con los vecinos de la zona, lo que lejos de tranquilizarlo, lo convenció de que el pedido de ayuda era genuino. En la Casa de los Macetones vivía un hombre llamado Rafael Pérez Hernández. Se había mudado allí hacía más de 15 años con su esposa. Sin embargo, desde hacía ya un tiempo, el único que salía de su casa era él. Los vecinos no sabían si la esposa de Rafael había fallecido, si tenía hijos, ni ninguna otra cosa de lo que sucedía en esa casa, pero tenían sus sospechas. De las pocas veces que Rafael salía, compraba siempre los mismos comestibles, avena y frijoles, pero siempre los llevaba en grandes cantidades, mucho más que para una o dos personas. Más allá de las suposiciones y las miradas de desconfianza que Rafael despertaba en el vecindario, a nadie se le ocurrió lo que se descubrió ese día en la Casa de los Macetones. Antes de contarte más sobre este caso, te recuerdo que puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. La Casa de los Macetones era enorme. De hecho, era tan grande que dentro de ella no solo vivían 8 personas, sino que Rafael Pérez Hernández tenía su propio laboratorio y fábrica en la que hacía veneno para ratas y otras plagas. Era un negocio en el que él iba bastante bien, pero no se reflejaba en el estado de la casa, que estaba descuidada y venida menos. Sin embargo, lo que más sorprendió a las autoridades y a los vecinos fue descubrir que el químico loco, como lo apodaban, no vivía solo. En la casa estaba su esposa, Sonia María Rosa Nué Uceta, con quien se había casado en 1941. Y se había mudado años antes allí, pero también con 6 hijos que habían tenido: Indómita de 17 años, Libre de 15 años, Soberano de 14, Triunfador de 12, Bienvenir de 10 y con apenas 45 días, la más pequeña, Evolución y Libre Pensamiento. Pese a los nombres tan particulares que evocaban a la independencia, a la libertad y otros principios filosóficos, eran lo que menos tenían. Cuando su primera hija había nacido, Rafael decidió que ni ella ni su esposa podrían volver a salir de la casa. Tampoco mandaría a Indómita a la escuela, ni le enseñaría a leer o a escribir, algo que tampoco permitió que hicieran el resto de sus hijos. Según él, era la mejor forma de proteger a sus hijos de lo que llamó las maldades de la sociedad, aunque en el proceso los castigó de una forma mucho más cruel de lo que el resto de la sociedad hubiese podido. Durante 18 años, ninguno de los miembros de su familia pudo salir de la Casa de los Macetones, y cualquier tipo de contacto con el exterior estaba extremadamente prohibido. Ni siquiera podían mirar para afuera. Todas las ventanas de la casa estaban tapiadas o bloqueadas con maderas. Pero eso no fue todo. Rafael les obligaba a vestir con harapos viejos y sucios, además de tener que trabajar durante jornadas de más de 16 horas en su fábrica de veneno. Lo único que los alimentaba era la avena y los frijoles que compraba en el mercado cuando salía a vender su producto, ya que, según él, era la mejor comida para su espíritu y alma. Al examinar la casa, las autoridades descubrieron que en las paredes de todas las habitaciones habían pequeños agujeros, los que habían sido hechos por Rafael con un taladro para poder vigilar lo que su familia hacía constantemente, ya que más de una vez alguno de sus hijos había querido escapar de aquella horrible prisión, aunque sin éxito. Según lo que consta en los archivos de prensa y también en los policiales, cada vez que sus hijos se comportaban fuera de lo que el químico loco consideraba correcto, eran sometidos a castigos tortuosos inspirados en la Santa Inquisición. Pero ¿cómo fue entonces que los hijos y esposa de este hombre pudieron arreglárselas para lograr escribir y dejar en la calle una nota de auxilio? Existen 2 versiones que explican el papel pidiendo ayuda que encontró el hombre que pasaba por la avenida Insurgentes Norte, aunque ambas coinciden en que la nota estaba escrita por Indómita, la hija mayor. Una de las versiones afirma que Sonia logró convencer a su esposo de educar a sus hijos en la casa. Según esta versión,
Rafael le permitió a su esposa aprender lo necesario para ser capaz de enseñarles a leer y escribir, y otras cosas más básicas. La otra versión, bastante más creíble, asegura que Sonia le enseñó a sus hijos estas cosas a escondidas. Rafael no tenía ni idea de que supieran leer o escribir, por lo que nunca supuso que pudieran pedir auxilio de esa forma. El 25 de junio de 1959, Indómita escribió la nota y se acercó a una de las ventanas que daban al exterior. Con suma paciencia y cuidado de no alertar a su padre, fue levantando una madera hasta tener espacio para lanzar la nota que llevó a que ella y el resto de su familia fueran liberadas de un secuestro que duró 18 años. Ninguno de los 6 hijos de la pareja había salido nunca a la calle. Usaban ropas viejas y desgastadas. Su cabello estaba cortado de forma desprolija y era claro que habían tenido que cortarlos ellos mismos. No entendían cómo actuar frente a otras personas. De hecho, estaban sumamente asustados de cualquier persona que se les acercaba. En realidad, tenían miedo de todo a su alrededor. El exterior les era completamente ajeno y cada ruido les asustaba. Rafael, el padre, quedó arrestado de forma inmediata. La noticia del descubrimiento llegó a la prensa ese mismo día y fue portada de todos los medios de prensa del país, siendo noticia hasta después del juicio. Antes de pasar al juicio como tal, repasemos lo poco que la investigación permitió saber de Rafael. Gracias a los artículos publicados en la prensa, se dio a conocer que había nacido en 1905, y al igual que su esposa, era originario de Jalisco, en Guadalajara. Ahí había conocido a Sonia en 1937, de quien se enamoró a primera vista. En 1938, logró convencerla de que se casaran. Era su segundo matrimonio. Durante los primeros 7 años de su relación, su matrimonio fue como el de cualquier otro, hasta que en 1941 se mudaron a la infame Casa de los Macetones. La apariencia de Rafael era bastante oscura, tétrica incluso. Solo se vestía de color negro, su mirada parecía perdida, y para darle el toque final a su apariencia perversa, le faltaba su brazo izquierdo, el que había perdido en 1915 en un accidente de tren. Cuando el juicio empezó, gran parte de la sociedad mexicana estaba convencida de la culpabilidad de Rafael y exigían que fuese condenado por mantener secuestrada a su familia por 18 años. Según el corresponsal del diario El Nacional, que pudo estar dentro del juicio, Rafael dio su testimonio y afirmó que tanto Sonia como sus hijos tenían un complot para robarle todo el dinero y bienes que había adquirido a lo largo de su vida, así que para evitar que le sacaran todo, había decidido privarlos de su libertad. Este diario afirmó que durante todo el juicio, Rafael no demostró ningún tipo de remordimiento, aunque otros aseguraron que se mostraba arrepentido. Lo que más llamó la atención de todo el juicio fue el testimonio de varias personas que vivían en el vecindario. Muchas de estas afirmaron que los hijos de Rafael nunca habían estado secuestrados. Uno de los comerciantes a los que Rafael iba por lo menos una vez a la semana para comprar alimentos aseguró que el químico siempre iba con uno de sus hijos. «¿Qué iban a estar encerrados ni que nada?», declaró. Rafael declaró que en su casa había suficientes fotos para demostrar que así era. Según él, en toda la casa había fotos de la familia en diferentes lugares dando paseos. Sin embargo, solo se encontró una foto de la familia fuera de la casa, en el zoológico de Chapultepec. Para muchos, esto era muestra de que la familia de Rafael en realidad estaba mintiendo y no había sido retenida contra su voluntad, sino por decisión propia. Según lo que esta gente opinaba, la familia había decidido por sí misma quedarse recluida en la casa, ya que su padre les proporcionaba todo lo necesario para vivir una vida feliz y plena. Rafael llegó a decir en una de sus audiencias que sentía vergüenza de su propia discapacidad. Recordemos que le faltaba un brazo y que de esta manera pudo tener algún efecto negativo sobre su familia, es decir, que tuvieran que escuchar burlas o peor aún, fuera incapaz de defenderlos si algo malo les sucedía. Por lo que los había recluido, según él, en un intento de evitarles cualquier mal momento. Por su parte, Sonia no brindó su testimonio en el juicio, pero su declaración a la policía y sus charlas con expertos de la salud mental aseguró haber estado embarazada y dado a luz más de 6 veces. Explicó que dado que no podía salir de la casa ni brindarle la atención médica necesaria a más de uno de sus bebés, habían fallecido, y recordó que en específico cómo uno había perdido la vida a manos de su esposo, después de que éste lo usara como conejillo de indias de sus venenos. Libre de 15 años, declaró también en el juicio y fue afrontado por su padre, quien le dijo: «No mientas, librecito, me estás perjudicando con eso que dices y sabes que es falso».
El adolescente, sin embargo, se mantuvo firme en su testimonio y nunca lo cambió. Más allá de los testimonios presentados, Rafael fue encontrado culpable de todos los cargos de lo que se le acusaban: privación ilegal de la libertad, portar armas de fuego sin licencia y, por último, trabajo forzado de menores. Finalmente, fue sentenciado y enviado a prisión en el Palacio de Lecumberri. Aunque el caso fue extremadamente popular y escandalizó a toda la sociedad mexicana por lo horrible de las condiciones en que Sonia y sus 6 hijos habían tenido que soportar por casi 2 décadas, el gobierno no les brindó el apoyo necesario. Eran personas que no conocían el mundo exterior, apenas tenían educación y no sabían hacer otra cosa más que veneno para ratas, por lo cual adaptarse a vivir en libertad les fue muy complicado. De hecho, nunca pudieron hacerlo realmente, y la verdad es que apenas sobrevivían. La dificultad para llevar una vida independiente y poder adaptarse a la realidad les llevó a que perdonaran a la persona por la que en primer lugar tenían todos esos obstáculos. Más de una vez, durante esos años, los 7 integrantes de su familia visitaron a Rafael en la cárcel, preocupándose por él y su bienestar, algo que él nunca había hecho por ellos. Rafael, por su parte, nunca les pidió perdón y admitió ser culpable de ninguno de los cargos que se le había imputado. Estaba convencido de las razones que había tenido para hacerlo y las mantenía con orgullo. Aunque en 1972 se suicidó colgándose de su celda, probablemente por el remordimiento y el acoso de sus compañeros de prisión que no lo veían con buenos ojos. Este caso sigue presente en la memoria de toda la sociedad de México. A día de hoy se le conoce como el caso del Castillo de la Pureza, por la adaptación cinematográfica que el director Arturo Ripstein hizo el mismo año en que Rafael falleció en 1972. Esta película volvió a poner en el ojo público este horrendo caso, ya que es bastante fiel al mismo, a no ser que por algunas libertades artísticas que se tomaron, como cualquier otra película. Otra de las producciones artísticas más populares basadas en este caso es la novela de Luis Espota, llamada La carcajada del gato, escrita y publicada años antes de la película, en 1964. El libro está claramente influenciado por el caso, pero no es tan fiel como lo fue la película El Castillo de la Pureza. En la novela, Rafael es un hombre desequilibrado mentalmente, como lo fue en la realidad, pero también un hombre extremadamente culto con una personalidad renacentista, que pretende construir una especie de laberinto de los mundos céntrico dentro de su casa, algo que en la realidad nunca sucedió. Desde hace ya unos cuantos años, la casa de los Macetones ya no se puede encontrar en la avenida Insurgentes y la calle Godard. Fue demolida, pero la historia sobre lo que sucedió ahí todavía se cuenta en México, que en su momento quedó impactada por la maldad de un hombre que mantuvo a su familia captiva y encerrada. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que Rafael efectivamente secuestró a su familia durante casi 2 décadas? ¿O es como algunos vecinos aseguraban, que su familia tenía todo lo que necesitaba en la casa y por eso decidía de forma voluntaria no salir? Si llegaste hasta aquí, no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.